Un pasaje muy conocido, muy predicado, pero creo que para este tiempo trascendental para lo que Dios quiere hablar para nuestra vida. Primera de Samuel capítulo 17 verso 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. Pongan atención a esto porque tenemos que entender todo esto. Pongan atención. Los filisteos eran un ejército que durante todo el reinado, todo el desarrollo del pueblo de Israel, le crearon una resistencia espiritual y una resistencia literal en la batalla, ¿sí? Lo interesante es poder entender, hermano, que nosotros en este tiempo vamos a tener batallas, vamos a tener adversidad, vamos a tener lucha. Pero Satanás, que Dios lo reprenda, él no determina la trayectoria ni determina el desarrollo de nuestro propósito. No es él el que lo determina. El problema es que cuando vienen las pruebas, vienen las luchas, vienen las adversidades, parece que él es el que determina nuestro desarrollo. Él es el que determina nuestro propósito. Él es el que nos limita. Él es el que nos manda y el que nos dirige cuando somos nosotros los que tenemos que tomar la autoridad sobre nuestra vida. Los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. Repita conmigo, Judá. Judá significa alabanza. Cuando el pueblo de Israel iba a la batalla, los primeros que iban al frente era Judá. Por eso es que el estandarte de Judá era un león. Por eso usted ha escuchado que dicen el león de la tribu de Judá. Entonces, cuando los ejércitos veían a lo lejos el estandarte del león de Judá, sabían que Judá tenía muchas características. Porque los de Judá eran guerreros, los de Judá eran agresivos, los de Judá eran violentos, los de Judá estaban preparados para la guerra. Pero también Judá tenía una característica: Judá era alabanza. Repita conmigo, alabanza. Y muchas veces el pueblo de Israel ganó batallas solo con la alabanza, no ganó batallas con una pelea. Nosotros tenemos que entender que cuando los filisteos toman esta región, dice, mire, se congregaron en Soco, que es de Judá. Desplazan a Judá y toman un territorio que no les corresponde, porque eso es lo que el enemigo hace en nuestra vida muchas veces. Él toma el territorio que no le corresponde tomar. Él se posiciona donde tú tienes que estar, él toma el lugar para que tú no puedas estar. Y dice la palabra que es de Judá y acamparon entre Soco y Azeca en Efedemín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado. Imagínense esa película. Estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado en el valle y un valle entre ellos. O sea, se veían a lo alto y el valle estaba en medio para pelear. Y los filisteos estaban sobre un monte. Bueno, 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. ¿Sabe qué significa Goliat? Goliat significa el desterrado. Goliat significa el que destierra. Eso significa Goliat. Y Satanás siempre va a querer desterrarte, te va a querer quitar de tu ubicación, te va a querer quitar de tu zona que el Señor ha elegido para que te desarrolles. Eso es lo que Goliat hace, ¿sí? Aparte de lo que está por venir, mire. Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía en el casco de bronce. Imagínense un tremendo guerrero, un tremendo monstruo de 2 metros aproximadamente. Aparte de tener 2 metros, este tipo no solo tenía 2 metros. Yo me imagino que ese tipo, imagínese un hombre fornido, un hombre musculoso, un hombre de guerra, un hombre violento. Ese no era, no va a pensar que solo era un gigante, era un hombre violento. Solo imaginen lo que cargaba. Dice que tenía una altura de 6 codos, traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Entonces imagínense que el tipo, para que cargara todo eso, encima de ser un gigante, el tipo tenía un nivel, una fortaleza bárbara, ¿sí? Qué interesante, mire, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Era un espectáculo poder ver a ese tipo, ¿sí? Era un espectáculo poder ver la armadura que este hombre tenía. Yo le voy a decir una cosa, hermano.
Alguien dijo por ahí algún día en algún mensaje, Goliat representaba a un nivel de principado espiritual, ¿sí? Este tipo no era no era un simple demonio, no era un simple soldadito. Este tipo tenía una presencia totalmente diabólica sobre él, a tal punto que lo que creaba en la gente era un nivel de temor que paralizaba a la gente. Pónganle mucha atención a esto. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Mire que imagínese un hombrote, imagínese un monstruo, imagínese. Y si usted jamás en su vida ha peleado, ni piense que le podía pegar a ese gigante, ¿sí? Porque le voy a decir una cosa, hay gente que jamás ha peleado, ni siquiera se ha agarrado de los pelos con alguien. Aquí habían soldados guerreros, soldados que eran violentos. La Biblia dice que Saúl, el rey Saúl, tenía una estatura, pero no se animaba tampoco a pelear con el gigante. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel, repita conmigo, todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran ¿qué? Miedo. Repita conmigo, miedo. ¿Cuántos han sentido miedo alguna vez? Levanten su mano, yo la levanto. Pero no estoy hablando del miedo de un ratón, ¿sí? No estoy hablando de ese miedo cuando un ratoncito sale y usted le da miedo, una cucaracha voladora. No, estoy hablando cuando ha sentido usted un verdadero temor, ¿sí? Porque el temor tiene ciertas características. Se turbaron y tuvieron gran miedo, mire. Y David, bueno, aquí comienza algo bien importante. Entonces, punto número 1, Satanás, que Dios lo reprenda, en este año 2022 va a querer paralizarte en el llamado de tu propósito. Va a querer paralizarte con la economía que a lo mejor no marcha bien. Va a querer paralizarte con el pensamiento de tu edad. Va a querer paralizarte con el pensamiento o el dictamen médico que te dieron. Va a querer paralizarte porque se sientes ya cansado, porque sientes que no avanzas, porque sientes que no puedes retomar lo que Dios ha dicho, porque sientes que no se te dan las oportunidades. Y Él va a condicionar tu vida y Él se va a creer con la capacidad de declararte lo que Dios tiene que declarar y no Él. Y eso es lo que pasa en nuestra vida muchas veces. El enemigo se levanta y el enemigo viene a tu mente y te empieza a atacar. No, ya estás viejo para eso. No, si ni siquiera te buscas de Dios, ¿cómo vas a creer que Dios te va a bendecir? Si ni siquiera te comprometes, ¿cómo crees que Dios te va a utilizar? Dios dijo que ibas a ser grande y que te iba a utilizar. Si ni siquiera puedes hablarle a una persona para Cristo. Y esas son cosas espirituales. Hablemos de aquellos que son empresarios. Ay, Dios, si no has podido ni cerrar un negocio, ni siquiera se te cayeron los 5 negocios el año pasado, menos te va a bendecir el Señor este año. Si estás quebrado, te están llamando para que pagues la tarjeta de crédito, menos vas a ver la mano de Dios. O sea, Satanás va a querer condicionar tu condición. Él va a quererte dar las instrucciones para que entonces te paralices y no puedas avanzar. El miedo tiene muchas características. Una de las características del temor es que el temor tiene la capacidad de paralizar tus pensamientos. Cuando paralizas tus pensamientos, te quedas detenido y no logras avanzar hacia ningún punto. No logras decir: Señor, yo lo voy a intentar. Señor, a lo mejor las cosas no fluyen, pero yo te creo. Señor, la condición es complicada, pero yo me voy a tomar de tu mano. En ese momento se te olvida hasta la palabra, hasta el Salmo 91 que te lo aprendiste de memoria. Cuando ibas a la Llorona a llorar, ya no lo citas. Porque el temor se paraliza de tal punto que no logras avanzar. Y dice la Biblia, mire. Y David, ahora qué interesante, mire cómo es la Biblia. Resulta que nos está contando lo que está pasando en el campamento, lo que está pasando en la zona de guerra, lo que está pasando en la zona de batalla. Y ahora cambia bruscamente, dice: y David, aquí comienza la historia, ¿sí? Y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres.
Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Aminadab, el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Pónganle mucha atención porque aquí hay un código secreto para que podamos entender cuál era uno de los éxitos de David. Primer punto es que 3 hijos del hombre, del viejito Isaí de Belén, se fueron a la guerra. Resulta que estos 3 hijos, sin duda alguna, para estar en la batalla, para ir a la guerra, eran rudos, eran fuertes, tenían características también como de guerreros para poder estar enlistados en la batalla. Sin embargo, usted ya está oyendo la historia. La historia resulta que estaban atemorizados, todo el ejército estaba paralizado. Pero luego comienza la historia de un muchacho que se llama David. Y una característica que tenía David era que apacentaba las ovejas de su padre. Repita conmigo, apacentaba. Para que me entienda mejor qué es apacentar. Cuidaba. Repita, cuidaba. Para que me entienda más fácil, trabajaba. Ahora, yo le tengo que decir algo, hermano. Dios en este 2022 quiere que nosotros verdaderamente nos comprometamos a servirle a Él. Entonces, está bien que sirvamos, pero está bien que crezcamos también en su palabra, que crezcamos también en madurez, que entendamos que tenemos que desarrollar algo más grande en su vida. Hermano, no podemos seguir solo viniendo al servicio, a sentar nuestra silla e irnos y parece que fuera un club social, ¿verdad? Donde vengo a levantar mis manos, salgo. No, es el tiempo también que Dios use su vida. Es el tiempo también que usted se comprometa con el Señor y usted comience a dar de gracia lo que de gracia el Señor ha puesto sobre su vida. Traiga un invitado, traiga un amigo, traiga a alguien que necesite una palabra de consuelo, que necesite una palabra de fortaleza, que necesite oír la palabra de Dios, que necesite entender que hay esperanza en Cristo Jesús, que necesite entender que hay capacidad de sanidad cuando oramos, cuando la iglesia se une a orar. Ese es el tiempo verdaderamente de trabajar. Entonces David tenía una característica: trabajaba, comprometido con su padre, comprometido a buscar de Dios, comprometido al trabajo y obediente a su padre. Entonces dice la Biblia: pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la noche, y así lo hizo durante 40 días. El 40 siempre está tipificado en la Biblia como un número de prueba, como un número de proceso. Dios estaba probando al pueblo de Israel en su valentía. Dios estaba probando al pueblo de Israel en su confianza. Dios estaba probando al pueblo de Israel en su búsqueda. Dios estaba probando al pueblo de Israel a ver si lo conocía a Dios. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces pasamos por procesos, por problemas, y lo que Dios quiere es saber si usted lo conoce a Él? Y no solo estar citando textos por citar, sino que usted verdaderamente haga vida a la palabra de Dios en su vida. Le crea a Dios y diga: wow, el Señor es, aquellos cantos viejos que cantamos, ¿verdad? El Señor es mi luz, mi todo. Es su luz y su todo cuando está viendo las facturas y no las puede pagar. Es su luz y su todo cuando usted siente que ya no puede más. Es su luz y su todo cuando usted siente que se siente enfermo, no siente que los medicamentos no le funcionan como usted quiere. Es su luz y su todo como para decirle: Señor, fortalece mi cuerpo, dame vida, Señor. Y cree y se active la fe y empieza a sentirse sano. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efá de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y a estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. O sea, el papá le daba tareas a David. Sabe que este es el año donde Dios quiere que cada uno de nosotros cumplamos con tareas para Dios. Mire qué interesante lo que le mandaba. La Biblia nos da figuras: 10 panes. El pan es figura de la palabra. El número 10 es figura de la ley, de la palabra hecha letra, ¿sí? De la ley que Dios le mandó al pueblo de Israel. La leche y los quesos son figura de la palabra, aquella palabra que va sustentando, aquella palabra que nos va dando un desarrollo. Y David preparaba todo esto y el padre lo mandaba, pero decía: y tráeme prendas, porque quiero saber si están vivos de verdad. Entonces David iba y cumplía a paso lo que su padre le mandaba. Yo le pregunto a usted esta mañana:
¿Estamos cumpliendo lo que nuestro Padre nos está mandando? Porque uno, fíjese que uno a veces, hermano, llega a una etapa, hermano, que uno se va acomodando y uno no hace nada para el Señor, ¿sí? Es fiel si quiere con una ofrenda, con un diezmo, pero no hace nada para Dios. No hace nada. Yo le hablaba ahorita a Eric antes que venía. Acá hicimos cenas hace 20 años nosotros, cenas de crecimiento, ¿sí? Y ganamos gente. Y algunas de esas personas hoy los veo predicar en otra iglesia. Entonces yo le puedo dar, me puedo poner así un poco salsoso si usted quiere. Y decirle, hermano, tengo unas perlitas ahí en mi corona, gente que hemos ganado y gente que ha crecido y se ha quedado sirviendo y que sirve en otros lugares, pero que gracias al Señor nos permitió predicarle la palabra y que hoy sirven. Entonces yo lo motivo a que este año 2022 usted termine el año y diga lo mismo. Hermano, qué lindo ver a este hermano, yo lo gané, ahí está sirviendo al Señor. Saber que usted ha sido de bendición también para Dios. Mire pues, y Saúl y ellos, todos los de Israel, estaban en el valle de La peleando contra los filisteos. Se dan cuenta porque no estaban peleando, estaban parados, ahí estaban detenidos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, o sea, tenía cuidado, o sea, era responsable. Algo que Dios va a premiar en nuestra vida es qué tan responsables somos para Dios, hermano. Qué tan responsables somos cuando servimos al Señor. Aquí hay gente muy especial que yo bendigo mucho, que ahora que nos fuimos a México nos bendijo de muchas maneras. Yo sé que el Señor va a desatar una bendición abundante sobre su vida. No porque nos hizo un favor a nosotros, sino porque sirvió al Señor a través de la obra de Dios. ¿Me explico? Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de su guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía a la orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Mire qué interesante, qué casualidad que cuando David llegó a tomar la película más importante, ¿sí? Mire esto pues. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? O sea que cuando salía el hombre, dice que había murmuración entre la gente. O sea, ¿sabe cómo era esto? Que salía el hombre y después, mira, ya viste cómo era, te dije que era gigante, mirale el tamaño. O sea, se quedaban atemorizados murmurando, mire. Y cada uno de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa del padre de Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitar el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciera. Entonces David le entró el morbo. Póngale atención porque aquí hay una enseñanza. Cuando tú caminas con Dios, cuando tú peleas batallas espirituales, cuando tú tienes una relación con Dios, lo que para otros es temor, a lo mejor para ti va a ser algo como, no sé, algo práctico. Y David empezó a preguntar: ¿y qué le van a dar al que venciera al gigante? Lo interesante es que este muchacho jamás sintió temor. Ahora le voy a decir por qué. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. O sea, el hermano pensó que este patojo metido de haber dicho que viene aquí. Si ni los guerreros más experimentados salen a pelear, ¿qué está haciendo este patojo aquí? Aquí en Guatemala diríamos patojo chute. ¿Qué está haciendo aquí? Que se vaya a la casa a cuidar ovejas. Mire. Y oyéndole hablar su hermano Eliab mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Dijo: ¿para qué has descendido acá? Le dijo. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. En pocas palabras dijo: tú lo que veniste fue a chutear. Veniste a ver aquí, ¿de qué estás haciendo aquí? Andate para la casa. Que es lo que cualquiera en este tiempo hubiera hecho. Mire, David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Él lo hizo venir.
Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David. Póngale pues atención, ahora va a entender por qué es que David nunca tuvo temor. ¿Por qué es que David, en vez de generar temor, le entró un celo por entrar a batallar? Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. O sea, el rey ha haber visto al muchacho y de plano que le ha haber dado risa, ¿verdad? Y le dijo: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, aquí había ya una dicotomía, ¿sí? Tú eres un muchacho y este es un guerrero. Tú eres un muchacho de campo, este es un soldado experimentado en la guerra de guerrillas, ¿sí? Tú eres un muchacho que sabe arar la tierra, este es un guerrero que sabe utilizar armas. No sé si se está dando cuenta de la diferencia abismal que había ahí. Mire, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, y aquí me voy a detener, usted puede comprobarlo, científicamente comprobado, se ha comprobado que el rugido del león, ¿sí?, del verdadero león, de los leones, se ha comprobado científicamente que el rugido del león posee un sonido que se llama subsónico, ¿sí? Que cuando ruge, no sé cómo rugen los leones, ¿verdad? Usted ya me entiende cómo rugen. Aparte de que la onda expansiva del sonido avanza no sé cuántos kilómetros, porque no estoy seguro, no quiero dar un dato falso, pero creo que son como 20 kilómetros a la redonda. El sonido penetra en la tierra y el sonido paraliza a las presas. Entonces, el rugido del león posee una característica subsónica que cuando el león ruge, las presas se paralizan. Y entonces David era experimentado en bloquear el rugido del león. Por eso dice David acá, mire, David respondió: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía el león, el primer adversario del león, mire hermano, fuimos con mi esposa allá en Puebla, fuimos a un safari. Yo tuve un sueño, otro día le voy a contar porque creo que fue de Dios que yo viera a ese león, ¿sí? Porque tuve un sueño y así como lo soñé, lo vi. Pero fuimos, le tomé la foto, y cuando entramos al área de los leones, hermano, en una peña, así como, imagínense la película del Rey León de verdad, ¿sí? Estaba un león, mire, así sentado y hasta se lamía así el ingrato, mire. Una cosa espectacular, ¿sí? Hermano, si solo de verlos ahí tranquilo, ya a uno le da miedo ese animal. Imagínese ese animal cuando está rugiendo. ¿Usted ha escuchado rugir a un león? Está un miedo total ese animal, ¿sí? Entonces dice David: cuando venía un león, entonces el león tiene esa característica, pero David aprendió a vencer al león. Mire esto. Y venía un león o un oso. Ahora me voy a pasar al otro punto. Los osos, mano, creo que los osos miden lo que miden 3 hombres parados, ¿sí? Creo que el oso tiene la fuerza de 20 hombres poderosos. Solo la mente, la garra de un oso puede desmenuzar tu cuerpo en menos de 5 segundos, ¿sí? Quiero que vaya viendo qué fue lo que pasó con David, porque aquí hay algo misterioso que uno lo ve y uno dice: pero párate, Osvaldo, ahí, párate, mijo. Digamos que tenés el tamaño del David. Miren a Osvaldo, sentate, mijo. Imagínense que Osvaldo va a pelear con un oso que pesa, no sé, 1 tonelada y que tiene una garra, que solo la garra mide lo que mide todo el cuerpo para arriba de él. Lógicamente no se ve la lógica, ¿sí? Pero como esto era espiritual, y dice: un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, aquí está pues, mire, no solamente era que David rescataba a la ovejita de la boca, dice que cuando el león se levantaba contra él, mire, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. O sea, David aprendió literalmente, para que usted me entienda, a matar leones y osos. O sea, él rescataba las ovejas, pero cuando los leones se venían contra él, dice que lo tomaba de la boca. Repita conmigo: la boca.
¿Sabe que Satanás no deja de hablar en contra tuya? Tienes que tomarle la quijada para que deje de hablar en contra tuya. En pocas palabras te lo digo de esta manera: con la palabra de Dios tú tienes que callarle la boca a Satanás. Con la palabra de Dios tú tienes que declarar sobre tus hijos, tienes que declarar sobre tu familia, tienes que declarar sobre tu cuerpo, tienes que declarar sobre tu vida, tienes que declarar sobre tu negocio. Con la palabra de Dios es que tú le callas la boca a Satanás. Ahora le voy a enseñar por qué. Y le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león o fuese oso. Como quien dice, para mí los dos son fáciles, señor rey. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Repita conmigo: mataba. Mire, David no estaba jugando, hermano. Ahorita voy a hacerme un fondo así suave, Eric. David no estaba jugando. David no estaba jugando al cazaladrones y al cazarratoncito. No, David estaba hablándole al rey algo serio. Mire lo que está diciendo David: fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. O sea, en pocas palabras le digo: señor rey, tú no me conoces, pero yo soy un asesino de osos y de leones. Y si soy un asesino de osos y leones, cuando vio a ese gigante se rió, le dio risa al gigante. Y mire, añadió David, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Así lo vio David. Cuando David lo vio, ya lo había vencido. Porque David era especialista en saber que Satanás ataca. Lo más importante de tu vida es que Satanás te distrae con las palabras. Satanás te distrae con lo que dice de ti. No, nunca le ha pasado que usted está bien y de repente le dicen, por ejemplo: ese hermano Jorge predica feo. Ya hizo pedazos el corazón de una persona. Ay, predico feo, entonces mejor ya no vuelvo a predicar nunca. ¿Y quién le dijo a usted que a la gente le va a gustar como usted predica? Pues he sabido de pastores que sus propios pastores le dicen que predican feo y tienen que seguir predicando la palabra. Eso no se trata si predico bonito o predico feo. Yo predico la palabra de Dios. Si le gusta, bueno, y si no, pues también. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, es Jehová. O sea, el secreto de David el secreto es que David sabía lo que el pueblo de Israel no entendía. El secreto de David es que David había vivido lo que el pueblo de Israel todavía no había vivido. Y es que David sabía, mire, añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león. ¿Sabes un secreto, rey? Le dijo. Claro, aprendí a matar osos y aprendí a matar leones, pero el secreto no es que yo sea fuerte o que yo sea poderoso o que yo sea hábil. El secreto es que el que mataba a los leones por mí era Dios. El secreto es que cuando yo tenía que enfrentarme, me enfrentaba en la fuerza de Dios, no en mi fuerza. Y aquí lo dice David, mire: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Sabe qué le estaba diciendo David a Dios, al rey? Los leones tienen garras y el oso también. El filisteo tiene manos. Va a ser más fácil todavía. Mire, de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó, y ciñó a David su espada sobre sus vestidos. Probó a andar, pero como no había andado jamás David, mire lo que le dice. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de así aquellas cosas. Aquí comienza pues los misterios del Señor para esta mañana, porque esta mañana yo quiero que usted se vaya creyendo que el Señor este año Dios va a usar su vida. Aquí hay gente que tiene promesa de Dios y Dios quiere usar su vida para cosas grandes. Y tomó su cayado en su mano. ¿Sabe qué significa cayado en hebreo? ¿Sabe qué significa? Cayado significa fortaleza, cayado significa fortaleza, cayado significa ayuda. Tomó su cayado porque el cayado representa el pastorado de Dios. ¿Por qué no tomó una espada? ¿Por qué no tomó una vara? Tomó el cayado. El cayado tiene una forma curva, ¿sí? Que da seguridad, que sirve también para reprender. Pero sobre todo el cayado significa ayuda. Y tomó el cayado, que significa ayuda. Y David sabía que su ayuda era Jehová. Mire, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras de lisas del arroyo. Aquí hay tanto que se habla de las piedras lisas, los 5 ministerios. No, tomó las 5 piedras, mire, y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía. Tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo.
Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Imagínense esa toma, eso había sido de película. Ojalá algún día hagan una película, pero así con esos efectos de Hollywood. Dice que David empezó a caminar, pero antes venía el escudero y aparte venía el gigante. Imagínense esa toma así de película, ¿sí? Tipo Marvel. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Imagínense que el filisteo se había reído, había dicho, qué payasada es esto que Israel está haciendo, me está sacando un muchacho para que lo descuartice. Y le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. O sea, era un patojo bien bonito, ¿sí? Haber dicho, pobre mi muchachito, ahorita lo voy a dejar desfigurado, este pobre, ¿sí? Y dijo el filisteo a David, aquí comienza, pues aquí pongan atención, iglesia, porque es lo que el enemigo hace con nuestra vida a diario. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Se rió cuando lo vio con un cayado, hermano. El hombre iba con una espada. Se cree que la espada tiene que medir, si no estoy mal, del pecho para abajo tiene que medir una espada que pelea. Y si este tipo medía 2 metros, hermano, ya se imagina la espada, el tamaño de la espada que tenía. Mire, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo, cuidado, mire, a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces, pongan atención, pues aquí comienza una guerra de palabras. Ya vamos a terminar ahora. El enemigo es especialista en hablar a tu vida. El enemigo es especialista en declarar una palabra de maldición, una palabra negativa a tu vida, y a veces nosotros la creemos. Le declara a David y le dice, mire, le declara a David y le dice, lo maldijo y le dijo, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Lo asustó, así como dice, hoy te vas a morir, muchacho. Pero entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mire, el cuate David, antes de pelear, empezar la batalla, le declara una palabra. Sabe que usted y yo, el arma más poderosa que tenemos es nuestra boca. El arma más poderosa es nuestra boca. Así que párese en medio de las circunstancias y cambie la condición que está viviendo y dígale a la circunstancia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, este año el Señor va a hacer una obra en mi casa. Este año Dios va a desatar provisión. Este año Dios me va a sanar de cualquier enfermedad. Este año Dios va a rescatar a mis hijos. Este año Dios va a rescatar a mis padres. Usted tiene que declarar una palabra de fortaleza, una palabra de fe. Deje que Satanás le esté condicionando y le esté diciendo lo que no tiene autoridad para hacer, porque el que tiene autoridad es Dios. Y dice, mire, Jehová te entregará hoy en mi mano, y está hablando David, y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Sabe qué está falta a la iglesia en ese tiempo? Que la gente allá afuera vea que existe Dios. Yo le hablábamos con estos pastores, hermano, empiece a orar por los enfermos. Este es un año donde Dios va a usarlo a usted. No va a usar a Cash Luna, no va a usar a va a usarlo a usted para sanar gente. Declare una palabra de fortaleza. Ore por los enfermos. Ore por los que estén quebrantados de corazón. Ore por los que estén en adulterio. Ore por los que estén en fornicación. Ore por los que estén mal. Ore por los que estén con problemas en el alma, en el corazón. Ore por la gente que está mal. Dios lo va a usar a usted. Dios quiere usarlo a usted. Es el tiempo donde Dios quiere ver la plenitud de los gentiles funcionar. Y dice la palabra de Dios, mire, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermano, este es el tiempo donde Guatemala, la gente tiene que saber que hay Dios en Guatemala. Deje de estar oyendo noticias que el Omicron, que el Deltacron. Ahora hay otra que se llama Deltacron. Olvídese todas las que van a ver. No le estoy diciendo que sea irresponsable y no se cuide. Le estoy diciendo, crea que Dios tiene poder para sanar, para libertar. Declaremos sanidades, declaremos milagros. Y si tiene que entrar usted en un ambiente bélico, declare que Dios lo guarda y lo libra. Pero dejemos de estar poniendo excusas que, ay, no voy porque me puedo contagiar. Ah, pero sí está sentado en los restaurantes comiendo. Ay, no voy porque está peligroso. Ah, pero sí se va a la playa y ahí está Tenga cuidado de estar perdiéndose los mejores años de su vida con el Señor. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová, pongan la atención a esto, porque este es un misterio. Jehová no salva con espada o con lanza, hermano. Por eso el apóstol Pablo dijo, no es por vistas, por fe.
Por eso el apóstol Pablo dijo: no tenemos lucha contra carne ni sangre. No se ponga a pelear con alguien que lo está insultando, con alguien que lo está tratando mal, con alguien que lo desprecia. Pelee espiritualmente, sino contra principados, sino contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Y dice: Jehová no salva con espada o con lanza, no es con algo natural. Mire, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. O sea, Él pelea las batallas por nosotros. Si usted es hijo de Dios, si usted es fiel con Dios, Dios va a pelear por usted, Dios va a batallar por usted, Dios le va a dar la victoria, pero que usted está entendiendo que Él pelea las batallas por usted. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. ¿Sabe qué significa eso? No puede estar adormecido, no puede estar acomodado. Usted y yo tenemos que estar apercibidos. La iglesia tiene que estar atenta. La iglesia tiene que estar percibida, viendo sus ambientes. El enemigo no lo puede estar tomando por sorpresa. Usted tiene que estar atento. Y si el enemigo viene, usted atacar en el nombre de Jesús. Mire, y se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. ¿Sabe qué? Al gigante no se le pega en las piernas, no se le pega en el estómago, se le pega en la cabeza, para que cierre la boca y se calle. Por eso le pegó en la cabeza. Dice: y le pegó una piedrada. Mire, piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Mire qué lindo, 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Ahora David se pone agresivo. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Ahora aquí me voy a detener. Imagínense qué increíble que el muchacho tuvo una fuerza sobrenatural para tomar la espada de Goliat y con ella misma cortarle la cabeza, porque usted no puede dejar que Satanás siga controlando su vida. Por eso la cabeza significa corta todo lo que le da la capacidad de hablar. Este 2022, póngase sobre sus pies, por favor. Este 2022, deje de estar oyendo cosas que no le van a dar fortaleza. Deje de estar oyendo noticias que solo lo asustan, lo preocupan. Deje de estar oyendo a aquellas personas que no tienen fe y que solo hablan bobadas y que solo le contaminan la mente. Deje de estar oyendo a los endeudados, a no ser que vaya a orar por ellos, pero deje de estar hablando con gente que está endeudada y que le mete temor. Este 2022 usted tiene que juntarse con gente que sume, con gente que hable cosas espirituales, con gente que le hable cosas de Dios y le diga: mira, hermano, ¿por qué no nos juntamos a orar y que el Señor toque nuestra vida y nos use? Júntese con gente que sume, con gente que declare sobre su vida cosas grandes, con gente que le diga: mira, hermano, oremos. ¿Por qué no oramos para que el Señor bendiga tu vida en tu empresa, y oras y tú por mí, y miramos qué es lo que Dios? Pruebe a Dios. Si la Biblia dice en Malaquías: probadme ahora en esto, a ver si no os abro las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Probadme ahora en esto. Pruebe a Dios, pruébelo. Si todavía está con aquella duda, y a los que nos ven en la televisión, nos ven en línea, nos ven en los canales de YouTube y en Facebook, si todavía tiene aquella duda: es que el pastor le va bien, y no esté pensando en el pastor, piense en que Dios quiere desatar una bendición sobre su vida. Piense en que Dios lo quiere prosperar, lo quiere bendecir. Dice la Biblia: honra a Jehová con tus bienes. Hay gente que tiene tanto dinero y no da nada, es un miserable con Dios. Te vas a morir y no te va a quedar nada. Un día se murió una persona que tenía mucho recurso. Lo fui a ver en la tarde, se murió al otro día. Llegué a visitar a su viuda a los 2 días, y a los 2 días el yerno ya se había llevado el carro que nunca se lo prestó a nadie. Así es la vida. Ya se estaban repartiendo todo. Miserables, a veces no le dan a Dios lo que le tienen que dar a Dios, y al rato se lo trabajaron para otro. A veces tenemos que entender que este es el tiempo en el que Dios quiere traer mucha bendición para la vida de la gente. Y cuando digo bendición, no solo estoy hablando de dinero, hermano. Plenitud, que esté alegre, que tenga paz, que tenga alegría, que vea a sus hijos en bien, que esté alegre con lo que hace, hermano. Hay muchas maneras de entender la plenitud de Dios y la bendición. Levante sus manos al cielo. Yo quiero orar en esta hermosa hora para que el Espíritu Santo toque su vida. Y luego entramos a la Santa Cena. Padre,
En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a mis